Muy bien, vamos a la palabra del Señor y en esta tarde quiero compartirles un tema que hemos titulado ¿Qué es la separación bíblica? Este es un tema que no tocamos mucho en la iglesia, salvo cuando hay un pequeño problema. Es ahí donde tomamos en cuenta que el cristiano está llamado para vivir en el mundo, pero a no ser parte del mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, es lo que quiero llevar a interesarse en esta tarde para entender que la separación bíblica es un conjunto de pasajes que nos orientan y nos desafían a ser parte del mundo, pero no a convivir con lo que el mundo hace, porque allí está la gran diferencia. Entonces, quiero comenzar con una pequeña definición. ¿Qué es lo que es la separación bíblica? Bueno, la separación bíblica es reconocer que Dios ha llamado a los creyentes a salir del mundo para vivir en una pureza personal y colectivo, aún en medio de culturas pecaminosas. Entonces, esta definición, que es una definición general, por supuesto, pero nos ayuda a entender que el llamado de Dios a los creyentes es, aunque vivamos en el mundo, no hemos de practicar ni de vivir todo lo que el mundo dice que hay que hacer para ser feliz, por ejemplo. Y también nos enfrentamos a una realidad donde encontramos que hay culturas que son un poquito más santas que otras, donde algunas de ellas realmente viven en una corriente espantosa de pecado. Usualmente, la separación bíblica está considerada bajo dos divisiones, la división personal y la división eclesiástica. La personal tiene que ver exactamente con lo que usted y yo hacemos a diario en nuestra vida común y corriente, donde a veces mantenemos una sana separación, pero también donde a veces nos equivocamos y participamos de una actividad del mundo que puede no ser la mejor. En cuanto a la eclesiástica, es que como cuerpo de Cristo, la iglesia a veces también deja entrar elementos del mundo a la iglesia y la iglesia se corrompe. Es nuestro deber entonces mantener a la iglesia en toda santidad para no cometer ese error. La separación personal también implica un compromiso de un individuo con un estándar de comportamiento piadoso, un comportamiento bíblico, un comportamiento que haga honor al nombre del Señor. Daniel, por ejemplo, practicó la separación bíblica personal cuando él hizo lo siguiente. Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él era una especie de guardaespaldas del rey y él tenía que probar los alimentos del rey y lo que él bebía, para que si alguien intentaba hacerle una trampa y ponerle un veneno, bueno, el que moría era Daniel. Entonces, Daniel practicó esto, aunque él tenía que probar un poquito de cada cosa y pasaban unos minutos y si no se moría, él tenía la oportunidad de comerse lo que le habían servido al rey. Y al rey le servían otro plato de la misma comida. Bueno, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino de él. Así que él hacía su trabajo y después nada de andar comiendo cosas que muchas veces no eran honrosos delante del Señor. Así que la suya era una separación bíblica porque su norma de vida estaba basada en la revelación de Dios en la ley mosaica. Así que él estaba queriendo obedecer al Señor. Un ejemplo moderno de separación personal también puede ser la decisión de declinar, por ejemplo, a fiestas o convivios o reuniones donde sabemos que va a haber licor y no otra cosa para beber. Entonces, nosotros pensamos, bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahí? ¿Llevaré mi vasito de agua para estar tomando agua mientras los demás se emborrachan?
Bueno, ahí tomamos una decisión y decimos, bueno, yo no voy a participar de fiestas o reuniones donde el alcohol esté presente. Tal decisión se puede hacer también para no solamente honrar al Señor, sino para evitar la tentación de caer y yo ponerme a beber igual que cualquier pecador. Así que esta decisión implica que la separación bíblica reconoce que Dios ha llamado a los creyentes a salir del mundo para vivir en una pureza personal y colectiva en medio de estas culturas pecaminosas. Así que también dice Romanos 13:14, a ver si lo tengo ahí, 13:14, ¿estoy bien, hermana Andrea? 13:14, ahí está. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el ser humano hoy, frente a sus deseos de la carne, ¿qué es lo que hace? Pues va y hace todas las barbaridades que vengan adelante y pues las hago y ya. Pero resulta que allí no estamos honrando a Dios. Más bien estamos honrando nuestro propio deseo, nuestro cuerpo. Así que también hay que abstenerse de la maldad, de toda especie de maldad, porque cuando estamos en un ambiente así y desobedecemos este principio de la separación, pues no habrá ninguna diferencia entre nosotros y un pecador del mundo. No habrá. Y estaremos en la misma condición. Por eso la Biblia insiste y nos dice, absténganse de toda especie o de toda clase de mal. O simplemente para ser consistente con una convicción personal, porque algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Pero para nosotros, no todos los días son iguales, ¿verdad? Especialmente cuando nos acercamos al día que le pertenece al Señor. Y mientras otros ese mismo día y esa misma hora andan en juegos de pelota, andan en paseos, andan en una y otra actividad, nosotros respetamos ese día como un día especial porque el Señor busca adoradores que le adoren en ese domingo. Así que la Biblia enseña claramente que el Hijo de Dios debe estar separado del mundo y por eso se conoce como la doctrina de la separación. Ahora, fíjense lo que dice este otro pasaje. 2 Corintios 6, 14 al 17. Dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente, ya Dios lo ha dicho. ¿Y cómo lo dijo? Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Hay una condición ahí, ¿verdad? Es decir, si hacemos caso a esto, el Señor va a seguir recibiéndonos, pero si estamos en un mundo totalmente contaminado y nosotros nos mezclamos con esa contaminación, el Señor nos previene y nos dice, salgan de este medio de ellos y apártense, porque así yo los recibiré. O sea que de la otra manera no nos va a recibir. Así que, importante punto. También otro pasaje más en esta dirección. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa,
porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y claro, si andamos en el mundo llenos de perdición y de pecado y compartiendo con otros pecadores, ¿vamos a parecer realmente hijos del santo Dios? ¿Vamos a perjudicar? ¿Vamos a ensuciar? ¿Vamos a participar de cosas que para nada hacen honor a nuestro Dios? Así que, como hijos obedientes, no sigamos los malos deseos cuando vivimos en la ignorancia, más bien ahora vivan vidas completamente santas, porque ahora estamos frente a un Dios que nos cuida, nos bendice y que ha dado su propia vida por nosotros, para que también andemos como Él anduvo, no para que andemos como el mundo anda. Así que Pedro aquí en el capítulo 1 nos da una tremenda lección. La separación eclesiástica involucra también las decisiones de una iglesia respecto a una relación con otras organizaciones basadas en su teología o práctica. El separatismo en este caso está implícito en la palabra misma de la iglesia. Y aquí quiero recordar algo que he compartido con ustedes muchas veces, pero aquí va de nuevo para ilustración y conocimiento de todos. La palabra griega de la iglesia significa, se escribe y se dice eclesía en el griego. Y esta palabra eclesía quiere decir una congregación, una asamblea, un grupo de personas separadas. ¿Separadas de qué? Del mundo. Exactamente. Separadas del mundo. Separadas de la política, separadas de la maldad, separadas de todo aquello que trata de aprovecharse del ser humano y no toma en cuenta para nada a Dios. Entonces, en la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, Él advirtió contra la tolerancia de aquellos que enseñan falsas doctrinas y les mandó a decir: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Todos estos grupos, los que enseñaron a Balac la doctrina de Balaam y los nicolaitas, todos hacían como parte de sus actividades y cultos orgías sexuales, donde Dios otra vez estaba siendo honrado, para nada. Así que la iglesia debe estar separada, rompiendo todo lazo con cualquier herejía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Debemos estar separados. Y por eso cuando estamos aquí en el templo durante la semana, alguien golpea, esas personas siempre entran con mucha reverencia al templo. ¿No es así, don Felipe? ¿Y por qué? Porque saben que están en un lugar santo. Santo. Y aún algunos no se atreven ni a pedir permiso para ir al baño, porque piensan que a lo mejor ahí también alguien les va a revisar y va a decir que si están santos o no. Entonces se abstienen. Pero vemos esa reacción de aquel que entiende que un templo donde se reúne una iglesia es un lugar santo. Un ejemplo moderno también de la separación eclesiástica podría ser una postura denominacional contra las alianzas ecuménicas. Bueno, ¿qué es lo que es una alianza ecuménica? Bueno, el ecumenismo es una filosofía entre las religiones que propaga el concepto de que más o menos si nos parecemos podemos todos compartir y ser partes de una sola familia. Pero dentro de ese concepto a veces hay iglesias que no comulgan realmente
con la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros decidimos no mezclarnos con ellos. Podría decir algún nombre de alguna de esas iglesias, pero prefiero no hacerlo esta noche. Pero entiendan, por ejemplo, hay unas personas muy simpáticas, siempre bien vestidos, las señoritas andan muy decorosas, los varones siempre con camisa blanca y hablan, visitan, llegan, van, regalan esto y lo otro. Dice, son buena gente. Sí, son buena gente. Pero lamentablemente creen cosas que no están en este libro. Entonces, si compartiéramos con ellos, pues tarde o temprano, o más temprano que tarde, estaríamos haciendo cosas que ellos también hacen. Y eventualmente creyendo cosas que ellos creen, pero que no están en la palabra del Señor. Así que la separación bíblica nos podría llevar en esta dirección y tener una postura denominacional distinta contra las alianzas ecuménicas para evitar la unión con los apóstatas. Ahora, ¿quiénes son los apóstatas? Cualquiera de nosotros podría transformarse en un apóstata. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando de un día para otro decidimos negar nuestra fe. O de un día para otro decidimos dejar la iglesia. Y alguien nos pregunta, bueno, ¿y por qué dejaste la iglesia? No, porque ya no creo lo que dicen ahí. Creyó por todo eso por 20 años, 30 años, y de repente decidió no creer. Es un apóstata. Y el Señor tendrá un juicio para él. Así que la separación bíblica no requiere que los cristianos eviten tener contacto con los incrédulos. Se trata de no mezclarnos en lo que creen y en lo que hacen. Así es que eso hay que tenerlo también muy presente. Como Jesús, debemos ser amigos de los pecadores, pero sin tomar parte ¿en qué? En su pecado. Ahora, a ver si lo tengo ahí. Luego dice Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pablo expresa una visión balanceada entonces de este ejemplo. Por carta, dice Pablo, ya les he dicho que no se junten ¿con quiénes? Con los libertinos o libertarios, no se dice libertarios, libertinos. Aquellos que creen que la libertad es hacer lo que les dé la gana. Dice, y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. O sea, la palabra reconoce, el mensaje de Dios reconoce que nosotros vivimos en el mundo. ¿Dónde está el separatismo? Es que aunque vivimos en el mundo, no practicamos todo lo que este mundo hace. En otras palabras, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Debemos ser luz para el mundo, sin permitir que el mundo disminuya nuestra luz. Esto muchas veces sucede cuando, por ejemplo, un joven que ha aceptado a Cristo y empieza a crecer en su vida espiritual en la iglesia. Por supuesto, eso lo llevó de una manera casi inconsciente a separarse de todas sus viejas amistades. Pero pasa un año y de repente se encuentra con uno de sus amigos. Y ese amigo le reclama por qué había dejado el grupo cuando lo pasaban tan bien con él allí en el grupo. Entonces este varón lo desafía al amigo a que el otro sábado se junten otra vez con ese grupo y tener un buen rato al estilo de ellos. Este joven, reflexionando en esto, todavía no tenía toda la madurez y decide ir. Y claro, con algo que se conoce como la presión del grupo, ese grupo lo incita otra vez a brindar
pero no con agua, sino que lo emborrachan y lo manipulean allí en el proceso. Cuando la fiesta termina, él era uno de los pocos que no podía caminar de tanto que había bebido. Alguien lo ve de la iglesia y el domingo se corre la voz de que este muchacho estaba en una fiesta y estaba perdido como cualquier borrachín del mundo. Por carta ya les he dicho, dice Pablo, no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten del todo de ellos, sino que tengamos la sabiduría para detenernos y no hacer aquello que no es honroso, o si es extremo el asunto, bueno, la fuerza para retirarse de ese lugar. ¿Por qué? Porque ustedes son la luz del mundo, dice Mateo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Entonces, a la luz de este pasaje, los creyentes en Cristo Jesús simplemente están en el mundo, presentes físicamente, pero no somos del mundo. ¿Amén? No somos del mundo. Estamos aquí, nos toca vivir, podemos compartir, podemos hacer muchas cosas, pero no mezclarnos con las cosas de este mundo. Ni formar parte de los valores que en este mundo se desarrollan. Por ejemplo, en el día de hoy, en la televisión, en los periódicos, en todo lugar, vemos ese énfasis tremendo a que aún nuestra niñez debe dársele la oportunidad de decidir si son hombres o son mujeres. ¿Qué les parece? Terriblemente malo y totalmente fuera de la naturaleza. ¿Qué madurez tiene un pequeño de 8, 10, 12 años para decidir si va a ser hombre o va a ser mujer? Entonces, ya sabemos que estas filosofías de vidas ya se han metido en la sociedad y cada día hay gente que asume esta postura como que si eso es ser moderno, estar al día y hacer cosas que antes no se hacían porque eran tabús. No, siguen siendo cosas tabús y penosas. La palabra de Dios allí en Génesis 2 dice que Dios creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. No hay cosas intermedias ni nada por el estilo. No es un asunto de una decisión personal, es una decisión que ya Dios tomó en su creación y que cualquiera que practica esto está violando simplemente los preceptos de Dios. Así que esta es una actividad y un compromiso que debemos vigilar día con día. Hasta me atrevo a decir hora con hora, porque depende de las noticias que uno escucha, la barbaridad que le están diciendo. También debemos entender que estar en el mundo, pero no ser de él, es necesario si queremos ser una luz para aquellos que están en oscuridad espiritual. Debemos vivir entonces de tal manera que aquellos que no están dentro de la fe vean nuestras buenas obras y nuestra forma de vida y que sepan que hay algo diferente y mejor en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguir al Dios de esta creación. Los cristianos que hacen todo lo posible para vivir, pensar y actuar como aquellos que no conocen a Cristo, no le hacen bien a ninguno. Casi me atrevo a decir,
y debo decirlo con convicción en realidad, cualquier cristiano que se deja llevar por las corrientes del mundo no es a otra cosa que un traidor a la palabra del Señor. Ahora, no hacemos ningún bien cuando nos portamos mal, porque aún los paganos, la gente que no cree, sabe que por sus frutos los conocerán. Creo que ahí nos resultó el pasaje, déjeme ver si está ahí. ¿Me detengo un segundo? ¿Sí? Incluso los paganos saben que por sus frutos los conoceréis. Es decir, aún aquellos que viven en maldad y practican la maldad y hacen lo malo cada vez que pueden, saben que habrá no solamente una condena, sino también un juicio donde alguien dirá, bueno, ¿cuáles fueron tus frutos? Ya con eso está condenado. Por sus frutos los conoceréis. Y como cristianos, ustedes y yo debemos mostrar el fruto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y ese fruto del Espíritu se muestra con gozo, paz, con paciencia, con benignidad y todo aquello que Pablo nos dice allí en Gálatas. Entonces, para ir terminando, ahí está la hermana entonces que siempre pregunta, ¿qué es la separación bíblica? Bueno, siempre trato de hacer un comentario acerca de la ilustración que escogemos, pero ahí ven una representación del mundo. Hay gente gris, hay gente semiclara, hay gente azul, hay gente de otros colores. Pero hay uno que está en blanco y que señala que ese está separado de los demás. Bueno, así es el mundo en que vivimos. Y por eso preguntamos, bueno, si ese está ahí en el medio, evidentemente ¿se ha contaminado o no se ha contaminado? No se ha contaminado. Y esa es la gracia de estar separados en el mundo. No nos contaminamos. Entonces, ¿qué es la separación bíblica? Es reconocer que Dios ha llamado a los creyentes a vivir en el mundo, pero no a ser parte del mundo, para vivir en una pureza personal y colectiva en medio de las culturas pecaminosas. Porque, para que todos tengamos claro esto, estar en el mundo significa también que podemos disfrutar de las cosas del mundo. Aún sin mezclarnos con la maldad, podemos disfrutar del mundo. Por ejemplo, cuando salimos de paseo al campo, a la playa, a la montaña y nos emocionamos con la belleza de la naturaleza. Y esa naturaleza, ¿quién la hizo? Dios, el Creador. Por lo tanto, estamos reconociendo que esa montaña, esa playa, ese río caudaloso, esa vertiente que está saliendo y brotando agua de la montaña, nos dicen, bueno, Dios nos dio todo esto para que lo disfrutemos. Y descubrimos que los hijos del Señor disfrutamos de eso, pero también los malos disfrutan. Y los que traicionan al Señor también lo disfrutan. Y los que no creen también lo disfrutan. Entonces, qué tremendo. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Así que no nos vamos tampoco a sumergir en lo que el mundo valora, ni vamos a correr tras los placeres mundanos. Porque, por ejemplo, aún aquí en nuestra propia ciudad lo vemos cada viernes, aún en la carretera uno se da cuenta que va gente apurada para llegar a casa, cambiarse y para irse de parranda. Pero nosotros no nos vamos a sumergir en lo que el mundo valora, ni vamos a correr tras los fines de semana para hacer aquello que no es grato delante del Señor. El placer ya no es nuestro llamado en la vida, como lo fue una vez, sino lo que es importante
es más bien la comunión que cada uno de nosotros desarrolla con el Señor. Así que, para resumir, y en otras palabras, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Así que esa es la doctrina de la separación. Es decir, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Participamos del mundo, pero no practicamos ni el pecado ni aquello que deshonre al Señor. Tampoco nos creemos mejores que los demás. Simplemente con humildad y con mucha devoción al Señor, tratamos de que nuestro ejemplo contribuya a que alguno más, ojalá en algún momento, también quiera unirse a la familia de Dios. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos otra naturaleza, otro destino, que no es otra cosa más que la presencia de nuestro Dios. Así que quiero terminar con este último discurso. Para este último discurso no voy a decir ninguna palabra, simplemente los invito a que miren la pantalla. ¿No les parece una fotografía fantástica de nuestro planeta? Frente a esa realidad, esa belleza, viene Juan y nos dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y vamos ahora a casa con cuidado y con precaución para que todo salga bien. Vamos a terminar con una palabra de oración. Les invito a que nos pongamos de pie para terminar nuestra jornada de hoy. Y a usted que seguramente nos está sintonizando en esta tarde, le invitamos y le recordamos que cada miércoles, en punto de las 7, estamos teniendo nuestro estudio bíblico y está disponible para todos ustedes después de esa hora. Así que les invitamos para el próximo miércoles a las 7 en nuestra página de Facebook o también en YouTube. Padre bueno, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde. Y las gracias son porque tu palabra también toma y nos da la provisión para entender que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Y por lo tanto, en la vida cristiana diaria debemos mantener una separación y mostrar con claridad que aunque nos parecemos a todos los demás, no somos como todos los demás, porque Cristo gobierna nuestra vida y está en nuestro corazón. Por eso te pedimos que nos ayudes a dar correcto testimonio cada día en nuestra vida, y si somos tentados o llegamos a fallar en algo, te pedimos perdón anticipadamente, Señor, y pedimos que nos redarguyas y nos capacites para no caer de nuevo en ese error. Ahora, Padre, te pedimos que nos lleves a casa con tu bendición, la bendición de tu Hijo amado, la bendición de tu Santo Espíritu, porque todo lo pedimos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.